Capítulo 21. La moral, entre otras cosas. Consíguelos. Es el Sannin. Solo hay 2 de la escoria de Konoha, mátenlos. Ese es el destello amarillo, imbécil. Tiene una orden de huir a la vista. Eso no es el destello amarillo. ¿Qué eres, ciego? Consíguele. Bastardos. Koru tenía razón. Había sido una emboscada. Habían llegado a las fronteras de Ame y Kusa y habían estado viajando a lo largo de ellas, con la intención de ir hacia Iwa. Sin embargo, Koru pronto se dio cuenta de que había múltiples tropas establecidas justo donde se encontraban la tierra de hierba, la tierra de lluvia y la tierra de tierra. A pesar de que Koru advirtió a Orochimaru sobre su acercamiento, de alguna manera terminaron rodeados por los shinobi de Iwa. Él lo había anticipado. Koru gimió cuando el que lo había llamado el destello amarillo lo atacó con un jutsu de fuego, el cual simplemente contrarrestó con un jutsu de agua de mayor fuerza, enviando al hombre volando por el campo. Orochimaru intentó torcer el cuello de uno de los shinobi, pero Koru rápidamente golpeó al ninja de Iwan con un jutsu de viento, enviándolo a volar en lugar de dejar que Orochimaru lo matara. ¿Tienes que matarlos? Esquivó una espada que se movía en su dirección y rápidamente noqueó al usuario de Kenjutsu con un golpe preciso en el cuello. No le gustaba exactamente la forma en que quería simplemente matar a estas personas como si no fuera nada. En el futuro todos habían sido aliados, por lo que Koru no se atrevía a acabar con sus vidas. Todo lo que hizo fue noquearlos o inmovilizarlos hasta el momento. Orochimaru chasqueó la lengua molesto a cambio, sin compartir exactamente el sentimiento con el rubio. ¿Qué quieres que haga? ¿Quedarme ahí y dejar que me maten? Cuestionaría tu cordura si ese fuera el caso. Koru refunfunó. Él no tiene absolutamente ningún derecho a cuestionar mi cordura en absoluto. Pensó Koru, pero decidió guardárselo para sí mismo. No, no te estoy pidiendo que hagas eso. Pero noquearlos es suficiente, ¿no crees? Realmente no habría pensado que lograría irritar así al siempre sereno Sannin, pero Orochimaru parecía cerca de querer estrangularlo junto al shinobi de Iwa. ¿Es este realmente el momento adecuado para hablar de moralidad, Koru-san? Koru se encogió de hombros, agarró a un shinobi que se acercaba por los hombros y lo arrojó por el campo, derribando a otros 2 en el proceso como si simplemente se estuviera quitando un poco de polvo. Siempre es el momento adecuado para hablar de moral. Sage sabe cuántas veces había hecho eso durante una pelea. Claro, siempre había sido necesario algo de sentido común y generalmente era un enemigo y no el ninja que trabajaba con él, pero Koru pensaba que discutir la moral durante una pelea era una forma muy suficiente de lidiar con los enemigos. Solo había que preguntarle a Gaara, Nagato, Neji, Tsunade, Zabuza, Aku, Obito y, finalmente, incluso a Sasuke y Kurama. En retrospectiva, eso podría haber funcionado muchas veces. ¿Qué diablos pasó con eso? Otro shinobi de Iwa intentó atraparlo con un jutsu de tierra. Lo sacó de su pensamiento, haciendo que la ceja de Koru se moviera con irritación. Muy bien, eso es todo. Tajukage Bunshin no Jutsu. Rápidamente, una masa gigante de clones de sombras cubrió toda el área. Koru había estado lo suficientemente irritado porque no iban a ir a Ame y realmente no estaba de humor para prolongar la pelea entre él y el shinobi de Iwa. Sin mencionar que literalmente le había dicho al Sannin serpiente que esto sería una especie de emboscada, pero, por supuesto, nadie lo escuchó. Puede que Koru no sea el más brillante, pero le gusta pensar que es bastante decente cuando se trata de luchar. Entonces, el ejército de más de 200 clones de sombras, todos atacaron al enemigo. Lo último que escucharon Orochimaru y Koru fueron los gritos confusos de los shinobi de Iwa, quienes no esperaban un ejército de 200 clones, todos viniendo hacia ellos con diferentes jutsu elementales para atacarlos. El bosque se estaba ahogando en un mar del odioso color de cabello rubio de Koru, haciendo que el enemigo desapareciera bajo todos sus clones. Koru resopló molesto y se volvió hacia el shinobi de Iwa que todavía estaba detrás de él con una mirada dura. El hombre se estremeció y dio un paso atrás, pero como su atención estaba en el verdadero Koru, no notó que el clon se acercó sigilosamente detrás de él y lo noqueó con un fuerte golpe en la cabeza. El clon le envió un feliz pulgar hacia arriba con una amplia sonrisa en su rostro. Lo tenemos, jefe. Koru asintió y ahuyentó al clon con un gesto de su mano. Yo sé que tú. Ve a causar estragos, pero no mates a nadie. Átalos y tráelos de regreso a Onoki cuando hayas terminado. Con indiferencia, se metió las manos en los bolsillos. El clon sonrió aún más, con un destello de picardía brillando en sus ojos, antes de darse la vuelta y taparse la boca con las manos, gritándoles a los otros clones.
Vamos a hacer todo lo posible, muchachos. Preparemos un bonito regalo para el viejo Tsuchikage. Un colectivo, con los tímpanos rompiéndose ahí. Resonó por el bosque antes de que despegaran con otro grito de batalla. Orochimaru se quedó ante la vista, observando todo esto con una expresión de asombro. Por un segundo, pensó que esto era un genjutsu, porque ningún humano normal debería ser capaz de hacer más de 200 malditos clones de sombra sin siquiera sudar, pero incluso cuando pulsó su chakra para liberar cualquier ilusión, nada cambió. Observó con asombro cómo incluso los clones se duplicaban a un ritmo rápido. Los pobres shinobi de Iwa estaban siendo ahogados por los gritos de batalla de los clones, impotentes y dominados por la gran cantidad de ellos. El verdadero Koru simplemente resopló y se giró, sin siquiera mirar al Sannin o a los hombres que estaban siendo manipulados por los clones. Volvamos. Mis clones se encargarán del resto de ellos y esto era claramente una trampa. Revisamos a Kusayame en busca de otras posibles rutas de suministro en caso de que realmente existan, pero lo dudo sinceramente. Todo lo que Orochimaru pudo hacer mientras el rubio se alejaba con las manos en los bolsillos fue mirar entre él y sus clones con los ojos muy abiertos. Los clones todavía estaban golpeando a los que todavía estaban peleando y atando a los que noquearon. Algunos de ellos parecían estar atrapados en una discusión con uno de los shinobi de Iwa, ¿y no era eso extraño? ¿Vienes, Orochimaru-san? ¿Quién era este hombre? Kusa falló, tal como Koro había predicho. Esta vez, habían seguido la forma en que Orochimaru había sugerido originalmente, lo que significa que entraron sigilosamente y sacaron a rastras a uno de los ninjas para interrogarlos y sacarle información. El pobre había estado tan asustado por la intención asesina y la apariencia de Orochimaru, que no le tomó mucho tiempo decirle al dúo dónde estaban ubicados los planes para una futura participación en la guerra. Koru se había tomado unos 20 minutos con la ayuda de sus sellos de supresión para entrar y buscar entre los planos, con la ayuda de sus clones de sombra, por supuesto, pero había salido sin ningún indicio de asociación con Iwa. De hecho, en el almacén había algunas cartas confidenciales en las que Iwa los había amenazado formalmente y Kusa básicamente les había dicho que se fueran. Solo que mucho más diplomático y pasivo-agresivo, pero eso fue todo. Aquí no hay nada, podemos irnos. Koru salió perezosamente del cobertizo supuestamente seguro donde se habían guardado los documentos, pasando junto a los guardias noqueados y los sellos quemados que yacían en el suelo. Orochimaru estaba esperando afuera, quedándose con el cautivo atado. El Sannin lo miró por unos momentos antes de que él asintiera. Koru estaba a punto de despegar rápidamente cuando vio a Orochimaru levantar un kunai sobre el hombre inconsciente frente a él, listo para atacar. Con un rápido estallido de su chakra, se evitó frente al hombre noqueado, adoptando una postura protectora mientras sostenía firmemente la mano de Orochimaru. Sus ojos se entrecerraron y Orochimaru prácticamente le siseó a su compañero, su mano luchando en el agarre de hierro del otro. «Estás en mi camino, no Koru-san». La expresión del rostro de Koru era sombría y dejó escapar una pequeña intención asesina, igualando a la del Sannin. Orochimaru todavía lo miraba con los ojos entrecerrados. Koru podía sentir al hombre luchar en su agarre, pero el actual Orochimaru no era capaz de igualarlo. «Deberíamos irnos ahora, Orochimaru-san». Fue todo lo que dijo el rubio, mientras dejaba que un clon de sombra apareciera detrás de él sin hacer una señal con la mano, lo que alejó al shinobi Kusa de los dos. Orochimaru todavía estaba hirviendo en silencio, disgustado con el desafío del hombre. Tenía muchas razones por las que no le gustaba trabajar junto con otros shinobi de la hoja, pero que alguien lo desafiara nunca había sido un problema. Por lo general, su rango como Sannin era suficiente para sembrar respeto en los shinobi, pero a Koru no le importaba mucho la autoridad. No habría pensado que el hecho de que Koru fuera tan blando a la hora de matar gente le obstaculizaría en su misión, pero esta fue una de las razones por las que rápidamente añadió a su lista de cosas que no le gustaban de trabajar con personas. Estás obstaculizando la misión y por lo tanto cometiendo traición, no Koru-san. Si yo fuera tú, tendría cuidado de no traspasar mis límites. Esta era una clara amenaza, Koru lo sabía, pero no mordió el anzuelo. No había nada que Orochimaru pudiera decirle al Hokage que lo metiera en problemas. La misión era destruir rutas de suministro e investigar, no matar shinobi de otras aldeas. Tampoco había levantado una mano contra sus compañeros. Actualmente, simplemente estaba sosteniendo su mano, sin atacar abiertamente al Sannin. No estoy sobrepasando mis límites, Koru se aseguró de decirle a Orochimaru, ya que la misión incluye investigación y no asesinato sin sentido.
Despreciaba absolutamente a la gente que mataba cuando no era necesario. No había ninguna razón para que este shinobi de Kusa muriera. Koryu no aceptaría eso. Orochimaru, sin embargo, no estaba particularmente satisfecho con esa respuesta, una vez más casi silbaba sus palabras con veneno prácticamente entrelazándolas. Somos shinobi, matar es nuestra vida. Tu suavidad es lo que algún día será tu perdición. Siseó de dolor agudo cuando el agarre de su brazo se hizo más fuerte. El rostro de Koryu todavía estaba inexpresivo hasta el momento y Orochimaru descubrió cuánto le desagradaba esa expresión particular en el rostro del rubio. El frío en sus ojos cerúleos envió pequeños escalofríos por su columna mientras lo perforaban, como si estuvieran mirando su alma. Cualquier comentario adicional que hubiera querido agregar se quedó atrapado en su garganta, detenido por la intensidad de la mirada de Koryu. Prefiero ser suave que cruel. Además, ¿de qué sirve matar al hombre? Quizás tenga una familia esperándolo en casa. Tal vez tiene niños que duermen en la puerta, esperando que regrese su padre. ¿Por qué matar a alguien cuando no teníamos ningún motivo para hacerlo? ¿Por qué infligir más odio cuando podemos simplemente hacer nuestro trabajo sin convertirnos en asesinos despiadados y a sangre fría? Pasaron recuerdos de Shikamaru e Ino, llorando por su padre mientras el cuartel general era destruido por Bijudama. Neji cayó en su comportamiento estoico y vio el mundo en blanco y negro porque estaba de luto por su padre. Él mismo, de pie sobre la tumba del Sandaime con Konohamaru llorando a su lado. Pérdidas sobre pérdidas inundaron su mente, tantas que no pudo ver a Orochimaru mirarlo con una expresión extraña en su rostro. Lo único que lo sacó de la espiral fue el sonido del metal cayendo al suelo. Koryu miró a Orochimaru, quien había cerrado los ojos con el ceño fruncido, su expresión mostraba una mezcla de molestia, desgana y algo más que Koryu no podía precisar. Su mano se había aflojado alrededor del kunai que había estado sosteniendo, haciéndolo caer al suelo. Casi al instante, Koryu también soltó la mano del Sannin, ahora que el arma había desaparecido. El desdén y la vacilación aún eran claros en la postura del hombre y tal vez habría luchado más si el agarre de hierro no hubiera estado aplastando su muñeca, pero por ahora Orochimaru se detuvo. Se dio la vuelta y procedió a alejarse. Nos dirigimos a Megakure para investigar las últimas pistas. Nos quedan 4 días. No más descansos hasta llegar a nuestro destino. Y con eso, el hombre se fue, dejando atrás a Koryu quien solo se burló a cambio. Bastardo. El rubio siseó secretamente en su mente, recibiendo a cambio un sonido de acuerdo por parte de Kurama. Parece que se necesitarán algunos discursos más para que la serpiente se detenga. Kurama reflexionó en su mente, complaciéndose con la molestia de su compañero, para gran disgusto de Koryu. Mentalmente le dio la vuelta al zorro y, a cambio, fue aplastado por una cola perdida. Dices eso como si fuera común para mí hacer eso. Koryu refunfuñó, saliendo a correr detrás de Orochimaru y hacia Ame sin disminuir la velocidad. En cuestión de segundos, el rubio había alcanzado al Sannin, quien se negó a reconocer su presencia más que una simple mirada hacia un lado para ver si lo estaba siguiendo. Eso es porque lo es, imbécil. Tu boca es tu mejor arma, justo después de esas repugnantes y afectuosas palmaditas tuyas en la cabeza. No son asquerosos. Y mi boca no es un arma. Koryu se negó a admitir el ligero sonrojo que subió por su cuello ante el tono levemente afectuoso en la voz del zorro, aunque Kurama negaría haber tenido un tono afectuoso en su voz si se le preguntara. Preferiría que Bijudama fuera él mismo a la montaña Hokage antes de admitir que estaba bastante apegado a esos discursos de su amigo y que realmente le gustaba escucharlos. Koryu, un poco nervioso, rompió la conexión con Kurama y procedió a seguir silenciosamente a Orochimaru. El hombre estaba lo suficientemente agitado como para no haber logrado matar a una sola persona debido a que Koryu intervino todo el tiempo y porque Koryu lo había estado desafiando de una manera molesta, pero incluso él sabía que discutir no lo ayudaría ahora. La rubia era claramente demasiado terca para dejarlo así. Orochimaru realmente solo esperaba que la misión terminara pronto para poder llegar a su laboratorio y continuar trabajando en sus estudios. Koryu, por otro lado, estaba planeando en silencio. Les quedaban 4 días. Se necesitarían 2 para llegar a Megakure, 1 si continuaban dirigiéndose allí manteniendo su velocidad actual y sin interrupciones. Ese fue tiempo suficiente para que Koryu buscara rápidamente la ruta de suministro y hablara con Akatsuki. Los Pacíficos, liderados por Yaiko, Nagato y Konan. Si tenía suerte, Nagato podría aceptar darle el Rinnegan, para que pudiera destruirlo antes de que sucediera algo.
Si Nagato no está de acuerdo, entonces Koru simplemente tendría que noquearlo y forzarle a quitarle los ojos. Simplemente sanaría sus ojos como lo hizo con Obito, para que el joven Uzumaki no sufriera ningún daño permanente. Tal vez incluso pueda ofrecerles un lugar en Konoha, ya que Nagato era básicamente una familia, después de que la tercera guerra terminó por completo. El pensamiento hizo que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Todo iba bien hasta el momento, y tal vez Koru podría incluso comenzar a reconstruir el clan Uzumaki desde cero si lograba encontrar al resto de los dispersos afuera. Zetsu no podría obtener el Rinnegan y Kaguya no podría ser revivida tan pronto como la criatura fuera sellada. Todo estaba tan cerca de estar bien. No. La propia voz de duda de Koru interrumpió sus pensamientos, haciéndolo fruncir levemente el ceño. No se debe subestimar a Zetsu. Puede que tenga muchos planes de respaldo que no he considerado todavía. Además, todavía queda la masacre de Uchiha y el tratamiento de los Bihulu de los que tenemos que encargarnos. Si bien las cosas se veían brillantes con Koru regresando al pasado, eso no bastaría. Todavía tenía mucho trabajo por delante, pero Koru estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para no dejar que sus camaradas volvieran a morir. Koru suspiró y se dejó caer a un ritmo constante, tratando de aclarar sus pensamientos. Cavilar sobre esto no lo ayudaría a seguir adelante en absoluto. El cambio se produciría pronto si él tuviera algo que decir al respecto, simplemente no se le permitía apresurar las cosas. Una oleada de recuerdos lo golpeó desde los clones de sombras que lidiaron con los shinobi enemigos y trató, y fracasó, de reprimir una corriente de risa por lo que habían hecho sus clones. Todos los shinobi estaban atados espalda con espalda, 4 shinobi por paquete, lo que hacía 5 paquetes en total. Cada uno de ellos tenía un lazo rosa colocado en la cabeza que uno de los clones logró obtener de uno de los tonos cercanos, corriendo rápidamente de un lado a otro. Algunos todavía estaban inconscientes, pero los que estaban despiertos protestaban ruidosamente y gritaban a los rostros de los clones que los llevaban a través del páramo hacia las puertas de Iwagakure. ¿Crees que al jefe le parece bien esto? Uno de los clones se sentó al lado del que estaba al frente, manteniendo el ligero ritmo de trote que llevaban. Los otros clones se movieron para mirar a su compañero y sonrieron como un zorro. Deberías saberlo, eres él. El clon 1 puso los ojos en blanco. Lo sé, pero nuestro proceso de pensamiento difiere en el momento en que nos convoca, tú también lo sabes. El clon 2 sacó infantilmente la lengua hacia el clon 1 y rápidamente evitó un golpe en la cara. No creo que le importe. No estamos haciendo ningún daño, ¿verdad? Unos bonitos lazos rosas van a herir su orgullo, pero eso no es tan difícil teniendo en cuenta lo frágil que es. Un clon en el fondo que estaba escuchando la conversación se rió de eso, recibiendo una mirada furiosa de uno de los shinobi de Iwa que también escuchó a cambio. Los clones no prestaron atención a la intención asesina que se filtraba de sus cautivos y en cambio continuaron su viaje hacia las puertas. Por suerte no tardaron mucho en llegar hasta ellos, ya que no hicieron ninguna parada. Las puertas estaban custodiadas por 4 shinobi de Iwa, aparentemente de alto nivel chunin. El clon de Koru se rió ante eso y se giró hacia los demás. ¿Cómo procedemos? De repente, uno de los shinobi de Iwa tuvo la gran idea de empezar a gritar a todo pulmón, llamando la atención de los guardias. 4 pares de ojos se giraron para inmovilizarlos e inmediatamente se prepararon para el ataque. Uno de los clones gritó cuando un shinobi de Iwa, el mismo que había gritado, intentó aplastarle las piernas, pero su boca fue rápidamente tapada con uno de los arcos que habían dejado del pequeño recorrido de compras que el clon 7 había hecho. El clon 5 fue el que actuó más rápido, lanzando un sello que crearía una cortina de humo directamente hacia los guardias, quienes se sorprendieron al ver que su visión se veía repentinamente obstaculizada. Rápidamente, todos se movieron al mismo tiempo. Aquellos que llevaban los paquetes shinobi los dejaron rápidamente en el suelo frente a ellos, mientras que otros 2 clones arrojaban brillantina y etiquetas de pintura a las puertas mientras se reían como maníacos. Hubo algunos gritos y firmas de chakra que se acercaban desde más lejos, indicando que había refuerzos en camino. Apurarse. Vamos. Uno de los clones estaba parado en el borde de su escondite, indicando con los brazos que lo siguiera. Algunos clones simplemente se disiparon, y el chakra regresó directamente al clon que convocó a los otros clones. Otros se apresuraron tras el que los guiaba. Todo eso sucedió en un lapso de apenas segundos. Los clones restantes se encuentran entre rocas y árboles, observando cómo el humo comenzaba a aclararse lentamente, revelando las puertas con brillo rosa y los shinobi relucientes.
Hubo algunos gritos indignados y llamadas confusas, ahogando las órdenes que se estaban dando, pero a los clones no les importó. Ocultaron su chakra lo suficientemente bien en tan poco tiempo que solo quizás un sabio podría sentirlos. Ahora estaban a salvo. Uno de los clones, el que había arrojado purpurina, sonreía ampliamente, llamando la atención de otro. Oye, tú, ¿qué hiciste? Es posible que haya dejado un pequeño mensaje para el anciano. El clon que preguntó parpadeó confundido, antes de encogerse de hombros y disiparse. Con una última carcajada maníaca, el último clon también se disipó, pensando en el mensaje que dejó en una hoja de papel y adherida a la frente de uno de los shinobi. Para Onoki. Te devolveré tu shinobi. No seas demasiado duro con ellos por la emboscada fallida. Espero que te guste el color rosa. Mis mejores deseos, Koru. Koru no pudo evitarlo. Se rió a carcajadas, ignorando el repentino salto de Orochimaru frente a él, así como la mirada ligeramente preocupada que recibió. Koru realmente solo esperaba no haber causado otra guerra por herir el orgullo del Tsuchikage.